corresponde hablar, efectivamente, el título es Evolución del concepto de acoso al concepto en general de violencia en el trabajo. Y voy a comenzar pues, con las reflexiones que ha hecho la profesora María Emilia Casas, la necesidad de racionalidad jurídica, pero una racionalidad jurídica que no solo se vea en la unificación normativa, que eso es importante, que todos estos conceptos estuvieran en una norma, sino que además obedezcan a una misma lógica. Y desde luego lo que ocurre en el tema del acoso y la violencia es que se han superpuesto una serie de conceptos a lo largo del tiempo, tanto por la legislación como también por los tribunales, que han incurrido en alguna ocasión en una cierta creatividad, sobre todo con el concepto de acoso moral, ¿verdad? Y eso ha determinado pues que al final tengamos un panorama normativo y también jurisprudencial fragmentario y difuso, confuso y profuso, digámoslo así. Pues todo empezó, y voy a empezar por el principio, no es que durante toda la historia ha existido violencia, durante toda la historia ha existido acoso, durante toda la historia ha existido acoso sexual, ¿verdad? Sin embargo, las teorizaciones, por lo menos desde un punto de vista de tratarlo desde una perspectiva general, han empezado, y eso es importante destacarlo, han empezado con el acoso sexual, con la violencia de género y más en concreto con el acoso sexual. El acoso sexual fue una de las primeras elaboraciones cuando se identificó el género como la causa de las discriminaciones, de las desigualdades entre las mujeres y los hombres. Se identificó el género como los estereotipos sociales y culturales asociados al sexo. En el momento en que se produjo esa identificación, se empezaron a verificar una serie de situaciones que efectivamente causaban la discriminación. Y una de ellas era el acoso sexual. Yo creo que no es casualidad en absoluto que el acoso sexual hubiera sido la primera forma de violencia de género sobre la que teorizaron las feministas americanas en los años 70. Y lo digo porque el acoso sexual conecta muy directamente con la esencia del género como estructura de dominación. Y conecta muy directamente porque a veces se suele decir aquello, la violencia de género es algo así como el derecho penal del sistema patriarcal. Se suele decir esto, es lo que mantiene. Yo creo que hay que dar un paso más. La violencia de género en sí misma es la actualización de la desigualdad que supone el sistema patriarcal. No es un medio, es un fin en sí mismo. En el momento en que se produce una situación de violencia de género, se está actualizando en la realidad de la vida las diferencias sociales y culturales entre hombres y mujeres. Por lo tanto, es algo que va más allá. Y el acoso sexual es precisamente, por decirlo de algún modo, la escuela de desigualdad en la que sale gratis, o salía gratis hasta hace poco tiempo, y lo hemos visto recientemente con todo este fenómeno del Me Too, que determinó que aparecieran una serie de situaciones que se veían como normales hace 20, 30 o 40 años y que efectivamente ahora valoramos o consideramos que son acoso sexual. Y salía gratis hacerlo porque no había ni la sanción jurídica, pero ni siquiera existía la sanción social. No existía una sanción social para ese tipo de conductas. Y se hacían. Y además eran las conductas en que se actualizaba la desigualdad. Porque me dirán ustedes qué sentido tiene, pues cuando pasa una mujer por la calle, andarle gritando desde los coches, tía buena o rubia, pues, ¿qué sentido tiene? Pues el sentido que tiene es que está actualizando la diferencia. Ese es el sentido que tiene. Bien, por eso el acoso sexual ha sido, diríamos, la primera forma de violencia y acoso que conocemos ahora que se teorizó. Y de hecho en España se introdujo, al mismo tiempo que se estaba discutiendo en la Unión Europea, pues si se regulaba, si no se regulaba, tardó después muchos años más en regularse, pero cuando fueron los primeros informes que se hicieron a nivel comunitario, pues en España se introdujo en el año 89 con una fórmula muy sencillita. Le llamaba ofensas de naturaleza sexual. Fijaros, qué sencillito.
Claro, a partir de aquí empezaron los problemas que se plantearon en el tema del acoso sexual, que se van a aparecer en todos los demás acosos y que se han generalizado y que son básicamente, a ver, si tiene que ser reiterado o no tiene que ser reiterado, si tiene que ser intencional o basta por el efecto. Son estos problemas, si tiene que atender o producir un resultado o no tiene que producirlo, si tiene que ser negado por parte de la víctima de una manera clara y tajante o no es necesario que exista esa negativa. Es decir, son estos problemas que ya existían con el acoso sexual y que se plantearon en aquellos años 90, aquí en España, y que se estaban planteando en Europa, los que luego también vamos a ver en otras. Bueno, en esto llegó muchos años después, en el año 89 fue cuando se introdujo en nuestro Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de la Función Pública. Muchos años después, en el año 2002, es cuando se introduce en las directivas de la Unión Europea. En la 2002/73 específicamente se contiene un concepto de acoso sexual. Y es un concepto de acoso sexual que ahora, un pequeño matiz, tenemos también en la Ley Orgánica de Igualdad y en la Ley 15/2022. Y en ese concepto ya estaba claro que no tenía que ser reiterado, porque estaba clarito que no tenía que ser reiterado. Dice el concepto también, y sigue diciendo, que es por la intención o produzca el efecto, por lo tanto no tendría que ser intencional. Y además, cuando se traspuso a la Ley Orgánica de Igualdad, se eliminó el no deseado, que sí viene en la directiva de la Unión Europea, y que lo que determina es que no es obligado un no rotundo de la víctima para que se entienda que haya acoso. La Ley Orgánica de Igualdad del año 2007 introdujo lo que ahora se conoce como solo sí es sí. Pues ya está en la Ley Orgánica de Igualdad del año 2007 y en el concepto de acoso sexual que propone. Al mismo tiempo, en Europa se adelantó un poquito la cosa con los acosos discriminatorios y las directivas del 2000 pues introdujeron también el acoso discriminatorio. El acoso discriminatorio tiene una peculiaridad que luego se copió en la directiva, en la 2002/73, que exige un grado más. Este sí que, según la definición de las directivas, debe ser reiterado. El acoso sexual no, pero el acoso discriminatorio sí se parte de la idea de que tiene que crear un entorno intimidatorio, hostil, humillante u ofensivo. Y claro, lo crea, pues entre otras razones, cuando reiterado, también lo puede crear cuando es especialmente grave o cuando es un acto único, pero que tiene unos efectos permanentes en el tiempo. Pero esto no se exige en el acoso sexual y, sin embargo, aquí sí se exige, con lo cual está partiendo de la base de que, bueno, tiene que ser reiterado, grave o con efectos permanentes en el tiempo. Se exige un plus. Es un criterio que también vamos a ver luego ya en el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul define, dentro de lo que es la violencia de género, define lo que es el acoso y lo que es el acoso sexual. Y en el acoso exige un plus, que no exige, sin embargo, en la definición de acoso sexual. Y además, el acoso, el Convenio de Estambul lo obliga a considerar un delito penal, mientras que en el acoso sexual, el Convenio de Estambul permite tanto que sea una sanción penal como que sea una sanción civil. Por tanto, aquí tenemos efectivamente una diferencia entre lo que es el acoso sexual y lo que es el acoso discriminatorio, que por lo menos es relevante en los textos internacionales y también en nuestra ley orgánica de igualdad. Bien, en el medio de todo esto nos vamos a encontrar, porque yo tuve ocasión de actualizar en un curso que fue pues, una semana antes de que tuviéramos el confinamiento, pero fue un curso presencial de información judicial, en que me correspondió hablar del concepto de acoso sexual y yo quería ir a la jurisprudencia y me fui a la jurisprudencia y dije, bueno, vamos a ver una magnífica jurisprudencia porque la ley orgánica de igualdad ya lo dice la directiva, que no tiene que ser reiterado, que no tiene que ser intencional. Y te encuentras que en la jurisprudencia
se siguen manejando conceptos en que para el acoso sexual se exige la reiteración, se exige la intencionalidad. A ver, se exige la negativa expresa de la víctima en alguna ocasión. Después, a lo mejor, se decide el caso, bien o mal, pero yo estoy hablando del concepto que se está transmitiendo en la fundamentación de la sentencia. Y claro, es un poco que uno se pregunta, ¿pero por qué esto es así? Y mi respuesta, yo la voy a dar porque me parece que es así, por la misma razón por la que existe la discriminación por razón de sexo. La discriminación por razón de sexo no existe por razón del sexo. Por lo que existe, de la misma manera que no se discrimina a las personas con discapacidad por la discapacidad, ni a las personas de un determinado origen racial por la raza. No, se les discrimina por los prejuicios asociados al sexo, a la raza o a la discapacidad. Y yo creo que todavía pues estamos actuando con prejuicios. Claro, esto cuando yo lo veo en las sentencias pues digo tal, pero es que después me voy a la doctrina científica y me voy a los convenios colectivos y vuelvo a ver otra vez que en los convenios colectivos, que en la doctrina se insisten estos caracteres que no están en la norma. Bien, en el medio de todo esto, que ya, bueno, ya tiene su densidad, ¿verdad? Pues nos encontramos que allá por los años 90 aparece esto del mobbing, el acoso moral. Y el acoso moral apareció con una doble, diríamos, una doble teorización fuera del campo jurídico, que fueron las teorizaciones de Lehmann y de Irigoyen. La de Lehmann, efectivamente, haciendo hincapié en que tendría que durar 6 meses con actos reiterados una vez a la semana y que había como 50 o 52 supuestos de actos típicos de acoso. Entonces, esto lo empezaron a copiar también los tribunales y, claro, esta era la teorización de Lehmann. Y después teníamos la de Irigoyen. Irigoyen basaba la idea del acoso moral en la perversidad del ser humano. Entonces, como era esta perversidad necesitaba o exigía una intencionalidad. Y esto también se transmitió o se transfirió a las sentencias. Entonces nos encontramos con sentencias que están exigiendo, estamos siempre hablando de las mismas cosas en los distintos acosos, la intencionalidad, la reiteración, la persistencia en el tiempo, estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Y acabó ocurriendo que, bueno, hasta que se nos escapaban los acosos morales de las manos. Pues había hecho un estudio, creo que se publicó por el Observatorio Vasco, ¿verdad? Que decía que el 80% de las sentencias eran desestimatorias. Claro, eran desestimatorios porque manejando estos conceptos, obviamente, no se llegaba nunca a una condena. Bueno, afortunadamente aquí vino el Tribunal Constitucional a poner un poco de orden en todo esto, porque a nivel europeo la verdad es que ha habido poca cosa hablando de acoso y también hablando de violencia. Ha sido algún producto de la languideciente negociación colectiva europea, ¿verdad?, la que dio lugar pues, al Acuerdo Marco Europeo sobre Acoso y Violencia en el Trabajo del 2007 y a unas todavía más olvidadas directrices multisectoriales sobre violencia y acoso de terceros del año 2010. Pues bueno, vino el Tribunal Constitucional y parece que puso un poco orden en la sentencia 56-2019 en el sentido de decir, bueno, dejémonos de hablar de conceptos, acoso moral, mobbing, no sé qué, y digamos lo que es contrario al artículo 15 de la Constitución. Y estableció un test en el que efectivamente no se exige ni reiteración, ni intención, ni tampoco resultado. Con lo cual, como veis, estamos, bueno, evidentemente de que esto se llegue a aplicar y a aplicar bien, tanto pues nos vamos a tropezar otra vez con estos mismos prejuicios, pero que ya, claro, cuando hablamos de acosos no discriminatorios no está el tema prejuicio por debajo, pero sí, obviamente está en una forma de entender la cultura de las relaciones laborales, en una forma de entender las empresas que, bueno, no es la que, pues como estaba hablando en la presentación, pues la consellera, no es la empresa del futuro, sino que estamos hablando de unas culturas y de unos planteamientos que deberían ser superados. Bueno, a partir de aquí,
todas las actuales leyes de igualdad que se han dictado, porque se han dictado varias, la más importante quizá la Ley 15 del 2022, pero también en este ámbito, la ley, la conocida como Ley del solo sí es sí, y también las que no se han dictado, en las que estaría en ese debe pues el nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, el NET 21, ¿verdad? Pues no han ayudado ni lo que se ha hecho ni lo que no se ha hecho. Y no ha ayudado pues la Ley 15, ¿verdad?, que contiene una definición de acoso, vinculado solamente al acoso discriminatorio. La ley del solo sí es sí tiene un planteamiento, si me permiten, que está bien, con carácter general, pero no sé hasta qué punto se puede llevar hasta algún extremo que se ha llevado, que es el planteamiento unilateral. Es una ley pensada simplemente para mujeres víctimas de violencias sexuales. Y hasta donde yo sé, el Código Penal, los delitos de violencia sexual son neutros, son asexuados, los pueden sufrir hombres y mujeres. Y yo entiendo que sea con esta orientación cuando se trata pues, de determinadas cuestiones como reparto de fondos públicos para acciones positivas, etc. Lo entiendo así. Otras cosas que me suenan un poco más raras es como cuando se dice que la prevención o los mecanismos de prevención de las violencias sexuales se tienen que hacer en las empresas en relación a los puestos de trabajo que ocupan las mujeres. Yo eso no lo acabo de entender. Primero por esa premisa inicial, pero segundo, además, en relación desde la perspectiva de la propia mujer trabajadora, porque estás planteando como que, bueno, si yo ahora me voy a un puesto de trabajo en donde solo hay hombres, que tengo que saber que no se ha prevenido para este puesto o no se ha previsto para este puesto de trabajo las violencias sexuales. Estamos haciendo como una especie de apartheid de puestos de trabajo, unos con prevención y otros sin prevención, solo por el hecho de que en un momento determinado lo ocupe una mujer o lo ocupe un hombre. No me parece que sea en absoluto lógico. Bueno, ya me estás mirando, Sandra, ya voy rematando. Entonces, sobre la base de eso, bueno, voy a saltarme un par de cosas. Sobre la base de eso, lo que acabamos teniendo en este momento, pues dentro de eso que no se ha hecho también, el nuevo Estatuto de los Trabajadores, tenemos que se ha tocado en la Ley del Trabajo a Distancia el tema del ciberacoso, el tema del acoso, pero sin embargo no se ha tocado en el Estatuto de los Trabajadores, como si solo las personas teletrabajadoras sufrieran este riesgo, esta situación. Lo puede sufrir cualquier trabajador que esté manejando este tipo de tecnologías de la información. Sin embargo, lo tenemos solo allí, no lo tenemos en general. Después tenemos el problema que todavía está como, que también está en el convenio 190 de la OIT, ¿verdad? El problema del acoso y la violencia de terceros, que todavía, que yo sepa, no aparece así como en ningún sitio regulado de una manera, bueno, no aparece todo lo que es acoso y violencia como podréis llegar a entender, no aparece bien regulado en ningún momento y en ninguna cuestión, pero tampoco aparece el acoso y violencia de terceros, que es especialmente significativo en determinadas profesiones, además en determinadas profesiones muy feminizadas, como la sanidad, el sector sociosanitario, como el profesorado, con lo cual nos encontramos otra vez. Y bueno, ya puestos, y con esto ya remato porque me remito al convenio 190. El convenio 190 del OIT nos dice que tiene que haber un concepto de acoso y violencia, que puede ser un concepto único, que puede ser un concepto separado, pero que se tiene que garantizar que si son separados, todos ellos juntitos cubren todo el concepto del convenio 190. Y yo, la verdad es que a día de hoy tampoco tengo yo claro que lo cubra todo, primero. Y segundo, lo que me parece peor todavía es que está, bueno, por esta lógica que he comentado temporal, está como más avanzada la cosa en el tema del acoso sexual y del acoso sexista.
está menos avanzada prácticamente en todo lo demás. Y habría que tener una homogeneización de respuestas jurídicas, de respuestas preventivas, de respuestas sancionadoras, que no la tenemos en absoluto. Con lo cual, pues bueno, a ver si el Poder Legislativo se pone las pilas y con la racionalidad de las que nos hablaba la profesora Casas pues, en la anterior ponencia, pues se asume que todo esto se junte en una sola norma y lo que es más importante todavía, eso es importantísimo, vamos, pero todavía más importante, que se regule con una misma lógica, que no veamos en una cosa, para un acoso una cosa, para una violencia una cosa, para otra cosa otra.